Gods in the Shield tiene varias adaptaciones, pero esta es la primera fiel al manga. Hace poco se estrenó una nueva adaptación de Gods in the Shield, el clásico anime cyberpunk que ahora podemos disfrutar en forma de miniserie en Prime Video. Y esto es curioso porque esta saga ha sido una que ha tenido muchas adaptaciones, desde la clásica película anime de Mamoru Oshii de 1995, la serie de Stand Alone Complex de 2002, la serie de películas de Arise de 2013 y la cuestionada película de Hollywood protagonizada por Scarlett Johansson en 2017, así como muchos spin-offs y secuelas. Lo interesante es que cada adaptación se ha centrado en un aspecto particular de la franquicia. La película de 1995 se centra en el existencialismo y la crisis de identidad de Motoko Kusanagi, en cómo el avance tecnológico ha creado una distancia entre el alma y el cuerpo que ha llevado a la mayor a cuestionar su existencia, algo agravado por la creación de una conciencia digital como nueva forma de vida tecnológica. Stand Alone Complex, por su parte, se centró en ser un thriller político con drama detectivesco y lucha contra el ciberterrorismo, mostrando más el trabajo de Motoko Kusanagi y la Sección 9 como una unidad de élite de la policía, lidiando con una nueva clase de crímenes producto de la nueva era digital. Arise, en cambio, es una historia de acción militar y espionaje corporativo que busca ser una precuela. Nunca supe si genéricamente a la franquicia o a la película de 1995, que muestra los orígenes de Motoko Kusanagi y la Sección 9. La más diferente hasta ahora era la película de 2017 con Scarlett Johansson, ya que decidió dejar de lado todas las preguntas difíciles para centrarse en una trama de acción más tradicional, una centrada en el drama personal de una mayor Kusanagi que, al descubrir que su memoria fue borrada, decide investigar su pasado luchando contra la malvada corporación genérica de turno. Y aunque esta última puede generar cierto debate entre los fans, en general, creo que ninguna adaptación ha sido rematadamente mala, solo han sido distintas interpretaciones de un mismo personaje e historia, aunque sí hay un hecho innegable. Hasta cierto punto, todas han sido reinterpretaciones de lo que vimos en la película de 1995, que, gracias a su fama, en cierta forma secuestró la imagen que el público general tiene de Motoko Kusanagi. Y esto es clave porque hasta ahora he omitido una cosa. El verdadero origen de la saga está en su manga publicado en 1989. Y aquí es donde más brilla el anime de 2026, porque a pesar de que no es ni de broma la primera adaptación de Gods in the Shield, sí es el primero que quiere adaptarlo fielmente, tanto en tono como en estética. Lo primero que llama la atención es el diseño retrofuturista de la serie, porque no hablamos de cómo vemos el futuro en 40 años, hablamos de cómo veían el futuro en 40 años en 1989. Por esto, la serie se ubica en el lejano año de 2029, y por eso, a pesar de que todo es muy tecnológico y avanzado, luce también tan anticuado. No en vano, la historia original no solo es previa a las redes sociales, ni siquiera a las páginas web, es previo al mero concepto de Internet, por lo que aunque sus preocupaciones sobre la tecnología y su impacto en la humanidad siguen siendo válidas, y su mundo es uno claramente centrado en la tecnología de punta, seguramente notaremos ese je ne sais quoi que nos haga decir todo el tiempo, esto se siente viejo. Pero el cambio más importante y lo que más ha llamado la atención es el cambio de personalidad de Motoko Kusanagi, que finalmente abandona la melancolía y seriedad que la película de 1995 imprimió a fuego en la mente colectiva y regresa a lo que era originalmente en el manga, una mujer sarcástica, pícara, muy expresiva y con mucho sentido del humor. Y aunque en esencia esto no deja de ser otra adaptación más de Gods in the Shield, que seguramente contará tramas e ideas que ya se han mostrado, este cambio de tono puede ser clave para hacer que esta historia brille con luz propia. Eso sí, todavía es muy pronto para dar un veredicto sobre la serie, ya que al momento de hacer este video apenas se ha estrenado el primero de los 10 capítulos. Pero lo poco que he visto me ha emocionado, porque aunque aprecio la seriedad con que Mamoru Oshii presentó su versión de Motoko Kusanagi hace más de 30 años, la idea de poder ver nuevamente a este personaje, esta vez adaptada fielmente del manga original, es emocionante. Pero en tu caso,
¿Te ha gustado la nueva serie de Gods in the Shield?